y vamos a, entiendo que hay que ir con los que llegaron temprano. Muy bien. Bien, nosotros nos quedamos aquí, ¿verdad? Ven mi pantalla, ¿cierto? Sí. En las eras, en la evolución de la infraestructura de TI, hablamos sobre los mainframe. Aunque no vimos mucho de eso, pero al mismo tiempo que se desarrollaron los mainframe o se crearon mainframe, también se desarrollaron lo que se denomina computadoras de mediana capacidad, las mini computadoras. Hoy no se menciona mucho porque realmente los servidores eh, han arropado todo eso, y un servidor pues más o menos tenía la misma característica o tiene la misma característica de la mini computadora. Estaban las computadoras personales, las denominadas PC. Recordemos a esto, estos son terminales. ¿Cómo le llamaban a estas terminales? Brutas o tontas. Cuando vino o apareció las PC, estas terminales se le llamaban terminales inteligentes. Entonces, ¿ustedes recuerdan lo que decimos? Que ya la información con los mainframe era de una sola vía, del mainframe hacia la terminal. Pero ya aquí, al la terminal convertirse en terminal inteligente, ahí se visualizó que yo tenía poder computacional aquí, y eso produjo que, bueno, que cuando yo no estuviera visualizando información que viene del mainframe, yo pudiera hacer uso de ese tiempo aquí. Luego alguien visualizó que, bueno, pues yo también podría entrar, no, vamos a una pregunta. Iba a decir una afirmación, pero prefiero hacer una pregunta antes de hacer esa afirmación. Déjame ver, a visualizarlo. Y cuando los mainframe procesaban toda la información y la desplegaban hacia las terminales, mediante qué modalidad, a ver si alguien sabe, se ingresaban los datos al mainframe. Ustedes recuerdan el proceso que le dijimos de entrada, proceso, el ciclo, ¿verdad? Entrada, proceso y salida. Entonces ya la salida, ¿quién era? Las terminales. El proceso, ¿quién lo hacía? Los mainframe. Pero ¿y cómo se hacía la entrada de los datos? Por el teclado. Por un dispositivo que conectaba previamente o sea, no era factible conectar directamente todos los terminales directamente al mainframe. Entonces se hacía un split. No me acuerdo bien el nombre del dispositivo, pero se reunían en este dispositivo y así de hacerle llegar al mainframe una sola conexión. Ok. Por ejemplo, yo voy a digitar voy a procesar todas las facturas de una tienda como Plaza Lama o La Sirena. Imaginémonos un escenario así, que en los sistemas de pago que actualmente ustedes ven, cuando la caja registradora, vamos a imaginarnos que esa caja registradora no introducían datos, sino que al final del día cada una de esas cajas registradoras, cada una de esas tiendas generaban una factura, y esas facturas, o sea, cuánto se vendió, qué artículo se vendió. Entonces se necesitaba insertar esa información al computador central.
ahí cómo ustedes lo harían si se le presentara esa situación. Podría repetir la situación, o sea, que tenemos se me dio el nombre de ustedes, para hacer la factura, pero no podemos introducir datos nosotros. No, a ver, la pregunta básica es, como le dije, ¿cómo se introduce? O se introduce la información al computador central partiendo de que, vuelvo aquí a la pantalla, o sea, observa la pantalla, el computador central procesaba todo y él simplemente enviaba, van siguiendo la flecha. Aquí, las terminales solo se permitía consultar la información, procesada aquí, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, ¿cómo llegaba? Esa es la pregunta, sigo todos los ejemplos que he puesto, es la misma pregunta. ¿Cómo se introduce la información aquí? Es la misma pregunta, la estoy haciendo de diferente manera, pero es la misma pregunta. ¿Cómo se inserta la información aquí? O los datos aquí para convertirlo en información. ¿Cómo se insertan los datos aquí? Recuerden que había el proceso de entrada, proceso y salida. ¿Cuál es la salida? Las terminales. ¿Cuál es el proceso? Esto. Y entonces, ¿cómo se introducen los datos? ¿Alguien tiene alguna idea? Eso es básicamente lo que dije. No estoy seguro de que sea la respuesta, pero tengo entendido que antes se tenían tarjetas que se perforaban, se le hacía como microperforaciones y la computadora lo terminaba leyendo de esa manera. Exacto. A ver, esa era una de las respuestas. Pero se introduce directamente en el mainframe. Bueno, tenía varias formas de introducir datos. Una era el uso de tarjeta perforada, que básicamente había un dispositivo que las leía y cuando esa información se obtenía, pues se cargaba al mainframe. Pero había un dispositivo por fuera. Hay otra forma que es digitadores. Cuando yo les puse el ejemplo de la factura, los digitadores, por eso ustedes han escuchado, no sé si ustedes han escuchado, pero se lo traigo a colación, de que hace mucho existía el puesto de digitador. La razón, y se lo doy como referencia histórica, la razón por la que existían los digitadores era básicamente que ellos se encargaban de digitar todas esas facturas manuales, todos esos datos manuales. Lo digitaban, lo cuadraban, entonces todo eso se grababa, eso se generaba un archivo y ese archivo se podría grabar en un disquete, se podría grabar en una cinta. Entonces se tomaba esa cinta o ese disquete y se introducía manualmente al computador central. ¿Me van siguiendo? Claro, eso habían, en algunos casos, nosotros teníamos hay una zona franca en San Isidro, donde está Diario Libre, una zona franca famosa. Esa zona franca inició con la digitación, o sea, facturas que se hacían en Estados Unidos, en vez de digitarlas en Estados Unidos, se digitaban aquí. Y ahí había en cuanto 100, 200, 300 personas que digitaban. Entonces eran facturas que se generaban manualmente. ¿Qué pasó luego? No es lo mismo usted tener 300 personas o 100 personas, 50 personas digitando una factura a que la factura, cuando se ejecuta el proceso que ella lo origina, el proceso de cuando yo estoy comprando en un supermercado, cuando estoy pagando en un cine, por decir algo, si yo logro que al momento de yo hacer la transacción se genere una data y esa data se transfiera al computador central, yo me ahorro tener un digitador. Recuerden que cuando ustedes cruzan en una estación de pago ahí en La Sirena, Plaza Lama, Ikea, cualquiera de esas tiendas, ustedes saben que tiene un código de barra. O sea, los artículos se leen. Entonces, esa información se almacena, ahí se almacena el código de barra, la referencia a través del código de barra.
se almacena la referencia del artículo, el precio de venta, el costo del artículo, el empleado, la forma de pago y toda esa información se almacena ahí y luego simplemente se transfiere a un computador central o a un servidor central. Ahora sería un servidor central. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo me estoy ahorrando en el mismo proceso de venta, yo optimizar eso, yo me estoy ahorrando los digitadores. ¿Se entendió la diferencia? ¿Por qué le pongo ese ejemplo a ustedes? Porque ustedes, como futuros ingenieros, hay un proceso que ustedes ven, ustedes lo pueden optimizar. O sea, la gente decía, yo necesito digitar, hay que digitar toda esa factura y luego cargarla en el computador central. Alguien dijo, ven acá, pero ya yo tengo poder computacional distribuido, ¿por qué yo no capturo esa información ahí mismo? Y así yo me ahorro tener que contratar digitadores. Por eso hoy en día ya los digitadores no existen, pero en antes era un puesto. El puesto era digitador, habían puestos de operador, digitador, analista, programador, gerente y director. Ya, eso era lo que habían, pero hoy hay como 200 puestos, porque eso ha ido evolucionando. Pero eso era lo que le quería mostrar a nivel de esos ejemplos. Yo le hablé la parte de cliente-servidor, esa parte a mí me gusta explicarla con un ejemplo. Todos ustedes han hecho retiros o mejor dicho, ¿quién no ha hecho retiro quién nunca ha utilizado un cajero automático? ¿Quién nunca ha hecho una transacción en un cajero automático? Ok, Joaquín me dijo, ¿quién más? Solo Joaquín. Ok. El concepto de cliente-servidor existe para el hardware y para el software. Cliente-servidor utiliza para el hardware y para el software. Bien, aquí lo estamos viendo en el hardware. El hardware lo que me dice que tú tienes un cliente que hace una función o varios clientes que hacen función y tienes un servidor que es donde se almacena o se procesa lo que el cliente ha capturado. Un ejemplo de cliente-servidor es esa parte de cajero automático. Un ejemplo de eso es el cajero automático. Y también el uso de tarjeta de crédito. Vamos a ver quién me dice. Vamos a visualizar esto. Si yo tengo un cajero automático aquí, y voy a hacer un retiro de un cajero, voy a hacer un retiro. Entonces, ¿qué es lo primero que yo introduzco en el cajero automático para hacer mi retiro? La tarjeta. Y después que introduzco la tarjeta, ¿qué es lo siguiente? El PIN. El El código. PIN. El Ok. código PIN. Sí, sí. Ajá. Y después, te solicita la operación a desear, si es. Ajá. Ok, perfecto. Muy bien, excelente. Dejémoslo ahí. Pregunta, ¿qué pasaría si la tarjeta que yo introduzco es de un banco de China y es de un banco que no es un banco de China que no es una tarjeta estándar? Bueno, vamos a dejarlo ahí, un banco de China. ¿Qué ustedes creen que debería hacer el cajero? Devuelve la tarjeta. No, él la ejecuta siempre la misma operación, o sea, ejecuta la operación que una tarjeta normal de aquí, porque eso depende del sistema Visa, Mastercard y... Pero, ok, o sea, excelente, vamos bien. Pero no es ni Visa, ni Mastercard, ni no es de ninguna de las procesadoras o los emisores de tarjeta. No es de ninguno de los emisores de tarjeta que se utilice en Occidente. Es de una tarjeta, es de una cadena
o de una empresa emisora de tarjeta propia de China. O sea, no es compatible con Visa, Mastercard, Carte Blanche o la otra, hay una tarjeta de débito también. Bueno, vamos a ponerlo así, no es de ninguna de las empresas emisoras de tarjeta que se utilizan en República Dominicana. Esa es simplemente una tarjeta de un banco propio de China. ¿Qué debería hacer el cajero? Devolverle la tarjeta, o sea, no aceptar ninguna operación. ¿Y cómo él hace eso? A través del chip, ¿Cómo tú sabes que tiene chip? o sea, el microchip que tiene la tarjeta. ¿Y cómo sabe que tiene chip? ¿No? Hay tarjetas que no tienen chip. Ah, bueno. Bien, la idea es lo siguiente, para que tengan una idea. El punto es que, como ustedes muy bien, mira, es la primera vez que alguien hace, ¿verdad? Todos ustedes que han participado ahí, que la primera vez que los estudiantes me van respondiendo ese proceso. Esa parte me gustó bastante. La idea es que al usted introducir la tarjeta, el cajero hace una operación ahí local, ¿verdad? O debe hacer una operación ahí. Ese cajero, vamos a poner, ese cajero, estoy ahora en la pantalla, todos están visualizando la pantalla, ¿verdad? Sí, me siguen, respondan. Sí, pues. Yo estoy en la pantalla, no estoy visualizándolo ustedes, estoy ahora en la Ok, pantalla. sí. Ese cajero, yo le aviso cuando yo esté visualizándolo ustedes, ese cajero se conecta a un computador central o un servidor central, ¿verdad? Se conecta, aquí está un servidor central. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo como cliente, esto fue lo único que yo aprendí a dibujar, señores, no se burlen. No se preocupe, profe. Cuando yo como cliente introduzco la tarjeta, pregunto, imaginémonos que cada vez que, cuando yo introduzco la tarjeta, el ATM verifica si esa tarjeta es de un banco, si cumple con los estándares de los adquirentes de los emisores de tarjeta que yo conozco, Visa, Mastercard, eh, eh, Carta Blanca, etcétera, cualquiera de esos, sobre todo es Visa, Mastercard, puede ser cualquier emisor que cumpla con las características de Visa y de Mastercard. Él lo verifica y si no cumple con esos requisitos, él dice tarjeta formato incorrecto. ¿Qué pasaría si cada vez que yo introduzco esa tarjeta, ese proceso de validación se hace aquí? ¿Qué Estaría ustedes creen que pasaría? O sea, que se hace en el computador central. ¿Qué ustedes dirían a ese proceso? sería una pérdida de eficiencia porque tú estás mandando un proceso o que verifique un proceso que se puede hacer local para no tener que molestar al servidor. Excelente. Eso, eso se hace en el cliente. Y esto aquí es el servidor. Esa es una aplicación, un ejemplo de cliente-servidor. Todos entendieron eso. En vez de usted hacerlo, ahora estoy viéndolo a ustedes en la pantalla, en vez de usted hacer el proceso en el servidor, usted lo hace en el cliente y se evita tener que hacer uso de tiempo del servidor y tener que hacer la llamada, o sea, viajar por el hilo telefónico. Entonces, es más eficiente, vuelvo aquí a la pantalla, es más eficiente hacerlo aquí. Eso es el uso de cliente-servidor. Yo estimo, no voy a profundizar ahí porque ya con el ejemplo que le dijo su compañero, la respuesta está bastante clara, pero ya ustedes saben lo que, en términos prácticos, lo que es cliente-servidor. Bien, yo tengo un programa, solo voy a decir esto, yo tengo un programa que lo instalo en el cliente, un programa que lo instalo en el cliente y tengo programas que lo instalo en el servidor. En el cliente yo instalo un programa y en el servidor yo también instalo un programa. Entonces, perdón, voy aquí. Aquí es donde yo instalo el programa. En el mainframe.
¿Y dónde más? En el mainframe, eso es una pregunta gancho. Sí, Solo por en eso nos el quedamos mainframe. callados. Ah, sí, que ok, sí, está ok. ¿Usted está seguro? Diga solo en el mainframe. Señores, Anotado. solo en el mainframe. Se instala aquí. ¿Qué es lo que hace esto? No, visualizar el mainframe. O sea, Entonces, cuando vino la computadora personal que facilitó poder computacional aquí, entonces ya sí empezamos a utilizar, a aprovechar ese proceso que antes hacía el mainframe. Yo empecé a hacerlo aquí y eso lo hago más eficiente. Ustedes se imaginan que todas esas validaciones del ATM lo haga el mainframe. No, yo empecé a hacerlo aquí y me ahorro muchísimo tiempo. ¿Visualizaron eso claramente? Ahora, una pregunta gancho ahora. En términos actuales, me estoy quedando en el mainframe, solo en el mainframe. En términos actuales, la respuesta tiene que ver con una tecnología actual. Paso ahora a visualizar la pantalla. Esa pregunta yo la voy a dejar en el aire. Le mostré lo del mainframe, ¿verdad? Si yo le pregunto en términos actuales, ahora 2020, ¿qué equivaldría en términos actuales la forma en que el mainframe procesaba? En o sea, términos actuales que ustedes utilizan hoy en día. ¿a qué tecnología se aplicaría? O sea, ¿Cuál sería lo equivalente? Yo le describí la forma del mainframe, cómo interactúa. Procesa en el mainframe y luego le despliega la información mediante consulta, ¿verdad? Terminal bruta. Hoy en día hay una tecnología bastante parecida. ¿Cuál sería esa? Ustedes la utilizan todos los días. Y ustedes cuando utilizan El esa internet. tecnología, ustedes... ¿Perdón? sí, Dijeron internet, el compañero. internet. ¿Dijeron? ¿Quién dijo internet? No sé si ¿Quién se dijo cayó. internet? No sé quién fue, Yo. pero ¿Cómo es? Jorge Sánchez. Jorge. Usted dijo internet. ¿Por qué? Jorge, pero Bueno, usted tiene... porque hay muchos procesos que suceden en la nube que tú le envías de tu computador y que son procesos que utilizan otra computadora para después devolverte eso, que tal vez tu computadora personal no lo hace, pero eh, el, el punto final donde tú utilizas el servicio puede ser como considerable el mainframe. Si eso Jorge, tiene sentido. elimine la nube. Elimine la nube. Después está todo correcto. Y es la primera vez que yo pregunto eso que algún estudiante me la responde. Te está completamente correcto. Solo que elimine la nube, porque la nube en estos días, pero desde que salió el internet, ustedes ven que Sí, pero ustedes con nube me podrían, refería, ¿verdad? Al punto final. sí, pero el concepto va, la nube se utiliza ahora, porque la nube básicamente es ¿Y cuál almacenamiento. concepto debería utilizar? No, no, internet simplemente, porque es bastante parecido. La nube, recuerda que la nube es una innovación en el concepto de nube, una innovación en internet, pero usted decir internet eh, sería suficiente. Señor, en internet, Comprende todos esos términos, o sea, comprende todas esas variables distintas, ¿no? Solo mencionando el internet. sí, pero claro, yo le estoy haciendo el cuento corto porque tiene implicación, pero recuerde cuando usted visualiza un periódico, ¿qué es lo que usted visualiza? La información que está en un servidor central. Sí. Eh, lo que estoy diciendo con esto es, sobre todo eso lo digo a los estudiantes, que a veces ustedes se burlan de la computación anterior. Y yo les digo, señores, Internet, el concepto de Internet es el mismo concepto de hace 60 años. El mismo concepto de hace 60 años. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que las tecnologías vuelven, son cíclicas, pero un poquito más mejoradas, pero son cíclicas. Y todavía me voy, esa pregunta la voy a dejar en el aire, es así, pero se la voy a hacer en el examen. Y se la estoy anunciando.
yo le dije que el Internet es parecido al mainframe. Y cliente-servidor, ¿a qué se parece hoy en día? Pero no me la respondan. Ustedes la van a responder en el examen. Esa es una pregunta. Tienen todo un par de días para visualizar eso. Eso es simplemente de análisis. ¿A qué se parece cliente-servidor? La tecnología de hoy en día. Pero no, en el examen lo vamos a responder. Bueno, sigamos. Siguiendo con la evolución, hoy en día hablamos de la computación en la nube y mobile. Eso es una evolución. Realmente Internet, se hicieron aplicaciones en Internet y esas aplicaciones de Internet provocaron que muchas personas dijeran, bueno, pero para disminuir costos y para una serie de ventajas que hay por ahí, vamos a hacer procesos en la nube y hacer que las empresas no tengan computadores locales, sino que todo se procese en la nube, y etcétera. O vamos a utilizar el poder de los celulares también, pero cuando usted utiliza una aplicación en el celular, a través de internet, ese celular tiene que estar conectado, esa aplicación tiene que estar conectada a un servidor. Entonces, esa es parte de lo que nosotros, de cómo ha evolucionado la computación. Si visualizamos este gráfico, vemos cómo, fíjense esa foto, ese señor, el tamaño de ese señor y el tamaño de esos mainframes que están ahí, como yo le había indicado. Ese es un IBM mainframe, fíjense el tamaño de ese señor. A medida que fue pasando el tiempo, fíjense cómo los servidores fueron disminuyendo de tamaño. Alpha Server, Proliant, Dell, y ahí hasta llegar a uno como esto. Puede haber incluso algunos más pequeños. Uno de estos cabe varias veces en uno de estos cases, de esos computadores centrales. O sea, los servidores se fueron haciendo más pequeños, pero mucho más poderosos. Eso es parte de la evolución. Aquí visualizamos una arquitectura de lo que se llama arquitectura de aplicación, arquitectura cliente-servidor. Eso fue el proceso que estuvimos hablando ahorita, de cómo funciona este proceso de cliente-servidor. Entonces, lo detallamos un poquito aquí. ¿Cómo que funciona ese proceso? El cliente solicita, al cliente, usted con una interfaz gráfica, una aplicación, etcétera, podría ser incluso la aplicación de selección de asignatura, solicita una información al servidor, el servidor la procesa y le responde. ¿Qué yo solicito? Bueno, yo voy a seleccionar la asignatura Fundamento del Sistema de Información, Matemática 2, etcétera, etcétera. Entonces, este señor la procesa y le devuelve. Entonces, aquí hay una capa del cliente y esto es una capa del servidor. Esa es lo que es la arquitectura de dos capas. Yo hago un proceso en el cliente donde selecciono lo que yo quiera, la asignatura, y hay un proceso en el servidor. Hago un proceso en el servidor. Eso se le llama arquitectura de dos capas. Capa cliente, capa servidor. Pregunta 6. Hay, a nivel de arquitectura, a nivel de modalidad de desarrollo de sistemas, de modalidad de desarrollo de aplicaciones, hay arquitectura multicapa. Muchos le llaman, hay algunas que son de 3 capas y hay otras que son de más de 3 capas. Aquí lo vamos a dejar como multicapa. ¿Cuáles son esas capas? Me interesa ponerle esto, estoy aquí en la pantalla observándolo, porque hubo un ejemplo de una señora que decía, con una aplicación que ella hizo en COBOL. La señora hizo una aplicación en COBOL y ella decía, oye, antes yo hacía una aplicación en COBOL y yo hacía todo y lo ponía a funcionar y punto, y era real. Ella hacía todo, diseñaba la pantalla, diseñaba el programa, todo, una sola persona. Cuando nos vamos aquí, ustedes ven que ustedes tienen un diseño cuando están seleccionando en Intec. En el lado del cliente, ustedes tienen una capa gráfica. Entonces, el programa, la aplicación de selección, ustedes llegan a ella
a través del site de Intec, o sea que hay que tener un servidor web. Tú tienes un servidor web y ese servidor web puede tener múltiples aplicaciones. Entonces, para tú tener eso, esa aplicación de selección de asignatura, tú entras a Intec, www.intec.edu.do, y ahí ese es un servidor web. Pero ese servidor web se comunica con un servidor de aplicaciones, que es donde está la aplicación propiamente de servidor. Y cuando se ejecuta la aplicación y tienen que almacenarse la información de la selección que ustedes hacen, esa información se almacena en un servidor de base de datos. Y en ocasiones ese servidor de base de datos hace interacción con otras bases de datos, por ejemplo, con el sistema de registro, para verificar si usted ha pagado o no. Aquí, atención, ciberseguridad. Ciberseguridad. Aquí donde se instalan algo que se llama firewall, cortafuego. Aquí se instala cortafuego y aquí también se instala cortafuego. Eso es parte de la responsabilidad del personal de ciberseguridad. El cortafuego muchas veces se pone antes de poner disponible el servidor, básicamente para evitar ataques de denegación de servicio, para evitar hackeos. Y fíjense en esa pequeña capa, bueno, a veces aquí también se coloca otro cortafuego, dependiendo de la necesidad. Fíjense cómo esa simple aplicación de multicapa de selección de asignatura, pues puede tener 1, 2, 3, 4 cortafuegos, y es responsabilidad de la gente de ciberseguridad la configuración, el mantenimiento, el seguimiento de esos cortafuegos. Si usted deja que todo el público, el mundo, entre directamente al servidor web, entonces quizás lo más probable es que haya más posibilidades de ataque. Entonces hay unos firewall que usted lo configura aquí adelante y puede tener mejor manejo para evitar hackeo. Entonces eso es, vamos a ver, alguien tiene una pregunta. Sí, bueno, era agregando que muchas veces no solo es un firewall, también que hay que invertir en IPS, IDS, o sea, para todo ese proceso y o sea, en cada posición, no es para que el IPS y IDS se colocan para todos, no, en cada junto con el firewall, para que, o sea, que no es sencillo y no es un costo que no es bajo, por así decirlo. Eso es real. Como usted decía hace mucho, que también hay que saber explicarle a los clientes de por qué lo necesitan, porque muchos dicen, ¿y por qué tú me quieres vender eso que cuesta no sé cuántos miles de dólares? Y yo no sé para qué sirve. Que me recordó mucho lo que usted dijo, que hay que saber explicar también. Eso es verdad, eso es verdad. Señor, yo veo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas en la clase y veo 4 cámaras. Lo veo interesante. Yo había indicado el asunto de... Si mi internet está en chipeo, entonces si yo prendo la cámara me va a ir peor la llamada. Entonces yo prefiero no prenderla si usted está de acuerdo, para yo poder entender la clase. De acuerdo, Si ya tiene una excusa. No, ya tiene una excusa y yo estoy de acuerdo, aunque lo que no entiendo es qué es lo que significa el internet está en chispeo. Que me va mal. O sea, que ahora mismo mi papá y todo el mundo en la casa está usando su computadora y eso, y ahora mismo me está yendo mal el internet, entonces para la próxima yo voy a tratar de que no haya mucha gente usando el internet. No, bueno, es válido, pero me quedan todavía 2 personas más. Habíamos quedado esa parte. Yo le indiqué y he dado chance, pero yo indiqué que necesito ver la cara. Yo sencillamente, yo lo que hago es que voy a eliminarla de la conexión. Si no hay ninguna excusa y no están conectados, yo la voy a eliminar porque yo necesito ver que ustedes están conectados y que simplemente no se están poniendo presentes por ponerse presentes.
Entonces, porque si no, daríamos la clase asincrónica, sería lo ideal. Para mí sería ideal, porque simplemente la grabo. Si yo estoy dándola aquí, para mí, si le estoy dando por esta modalidad, yo necesito que la persona esté presente. Entonces, en el caso del examen y en el caso de la futura clase, el que no tenga la cámara, yo sencillamente bloqueo su conexión, tan simple como eso. Porque ya yo lo he dicho y no me dicen ninguna excusa ni nada de eso y siguen conectados así. Y no fue así que hablamos. Bueno, continuando con estas modalidades, aquí venimos a una modalidad de arquitectura, desde el punto de vista del hardware, que es parecido a la multicapa. Ya aquí, fíjense cómo yo tengo un cliente, cómo yo tengo el servidor web, y ese servidor web a su vez interactúa con páginas web, con correo. Estos son los ejemplos de los portales. Ese servidor también se conecta al servidor de aplicaciones, al servidor de base de datos, al sistema de repositorio. Si yo tuviera que instalar un firewall, yo tuviera que instalar un firewall aquí, otro aquí, son 3, 4, podría instalar otro aquí, serían 5, podría instalar otro aquí, o sea, y podría instalar otro aquí. Claro, cuando yo veo a nivel de costo que tengo que instalar 1, 2, 3, 4, 5, pues lo que se hace por el costo y eso, lo que hacen muchas empresas es que optimizan eso, y esa arquitectura la modifican de forma tal que con un solo firewall, por ejemplo estos dos, yo lo puedo unificar, o quizás estos dos, yo lo puedo unificar. Pero lo que le quiero mostrar, y es lo que me interesa, para que ustedes vean cómo a nivel de sistemas de información, tú tienes que tener una configuración bastante compleja para que ese sistema funcione. Y eso es importante saberlo. Estoy mirando quién me hace una pregunta aquí. Ok. ¿Cómo a veces uno dice, bueno, yo voy a seleccionar en Intec ahí en el trimestre? Excelente. Pero usted no ve todo lo que hay atrás. Entonces, a nivel de puestos, señores, hay una gente que crea la parte gráfica aquí. Ese es un puesto. Hay uno que maneja la parte web. Eso puede ser otro puesto. Uno que maneja el application server. Otro de base de datos. Otro de los sistemas de repositorio. Fácilmente aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 puestos diferentes. Que cuando teníamos los sistemas en COBOL, nada más había uno solo. Por eso es el boom de la ingeniería de software y la ingeniería de ciberseguridad. Para que sepa, hay gente que desarrolla aquí y desarrolla aquí una sola persona. Pero cuando son empresas grandes, se da esa separación. Y por eso, hoy en día, ustedes tienen mucho trabajo. Mi internet está diciendo que está como medio lento. Se ve bien y se escucha bien por mi lado. Sí, pero es mi internet que me está diciendo. Yo veo que algunos de ustedes salieron. Es mi internet que dice tu estatus, hay cierto disturbio. Bueno, no sé por qué ella dice aquí, nada más soy yo que lo estoy utilizando, pero bueno. Entonces ahí le dije un ejemplo de todo lo que implica, todo lo que está atrás, de todo lo que hay en la infraestructura que está detrás de una aplicación. Vamos a nivel de software, detallamos lo que es a nivel de hardware. A nivel de software, vemos que hay software de sistemas y hay software de aplicaciones. Los software de sistemas, incluye sistema operativo, ahí hay utilitario, hay algo que se llama middleware, que más adelante lo vamos a ver. Y estos son software que interactúa con los sistemas, con el hardware de la computadora. Son sistemas de bajo nivel. Los software de aplicaciones son los que nosotros desarrollamos. Usualmente, esto lo desarrollan las grandes empresas, Windows, SAP, etcétera. Son los que
Oracle, son los que desarrollan esas aplicaciones. Google también, el mismo, hay muchas empresas así. En las software de aplicaciones son ya desarrollos puntuales que se hacen, que aquí como lo indicamos aquí, ayuda a los usuarios a resolver problemas particulares. El proceso de selección de asignaturas es un ejemplo de un software de aplicación. El retiro de un cajero automático es un ejemplo de un software de aplicación, pero el manejo del software interno del cajero automático es un software de sistema, porque son software propiamente para manejar las operaciones, la interacción entre la parte mecánica, la parte electrónica de un cajero. Ahora, cuando ya nosotros vamos a sacar dinero, etcétera, ya es un software de aplicación. O sea, hay diferencia entre software de sistema y software de aplicación. ¿Preguntas? No. Todo bien. ¿Usted podría echar el slide en uno, por favor, para yo leer algo? Ahí. Ese slide yo creo que yo lo subí. ¿Ustedes lo vieron? Ah, ya. Sí, pero era solo para hacerlo rapidito. Gracias. Sí, profesor, pero el slide como que no abre, porque parece que está desde el trimestre pasado. No, pues entonces cuando termine, porque cuando termine el curso yo lo actualizo. Ok, gracias. Yo lo voy a actualizar. Bueno que me lo dijera porque ustedes tienen examen la próxima semana. A nivel del software, ha evolucionado bastante. Estamos hoy utilizando lo que son bases de datos. El uso de bases de datos es lo que ha posibilitado, o lo que ha provocado, entre otros factores, el asunto del uso de la nube. Porque es que las empresas tienen que estar invirtiendo muchísimo dinero en almacenar información. Entonces hay empresas que se dedican a dar ese servicio. Mira, en vez de tú archivar, almacenar información en tu computadora, yo te lo almaceno. Y entre otros es por la cantidad de información que está grabando. Ustedes saben que hoy en día se está generando perdón, se está generando millones de datos diariamente. Entonces, nada, se ha desarrollado bastante lo que son las bases de datos. Aquí el concepto de base de datos nos indica que colección organizada de datos y debidamente gestionada. El aspecto, hay algunos aspectos básicos a considerar en la base de datos para la adquisición, la compra, etcétera, de compra, adquisición de base de datos. Está el contenido, quiénes van a acceder a esa información, la estructura lógica. No es lo mismo tener una base de datos Oracle para procesar las elecciones que tener una base de datos Access. Todos saben lo que es Access, ¿verdad? Es una base de datos secretarial, ¿cierto? No es lo mismo tener la base de datos, tiene implicaciones. Imaginemos Amazon. Amazon tiene que tener una base de datos robusta por la cantidad de información que ella tiene que manejar. Entonces aquí hay algunos importantes, algunos elementos. Yo no voy a profundizar tanto, yo voy a subir ese slide y ustedes a esa parte la tienen que estudiar. La organización física también, donde se va a almacenar esa data, donde se va a localizar. Hay algunos criterios de selección. Aquí hay algunos aspectos a considerar y estos son otros criterios de selección. El tamaño de la base de datos que usted el tamaño de la data que usted va a almacenar es un aspecto a considerar. Mientras mayor, imagínense que yo voy a almacenar mis notas de Intec, para que yo voy a comprar una base de datos Oracle. Si yo con Access lo hago, porque es bastante simple esa información. Entonces hay empresas pequeñas que no necesariamente tienen que usar Access por
No necesariamente tienen que comprar Oracle, sobre todo por el costo, pero podrían utilizar SQL, etcétera. ¿Cuántos usuarios concurrentes yo voy a tener? Señores, la base de datos almacena información. Si Amazon por segundo genera 5.000 ventas por segundo, son 5.000 información o 10.000 o 15.000, que la base de datos debe ser capaz de al mismo tiempo obtener información y grabarla. La base de datos, o sea, usted hace una aplicación, usted hace un programa que interactúe con varios usuarios, miles de usuarios concurrentemente, pero eso implica que cuando esos usuarios dicen grabar, debe haber una base de datos que tiene que tomar esas miles de usuarios concurrentes y también grabarla. Si su programa puede utilizar miles o procesar miles de usuarios al mismo tiempo, pero la base de datos no es capaz de almacenar, de manejar el almacenamiento al mismo tiempo de esa información, entonces usted no tiene nada. Entonces, eso es uno de los puntos principales. En cuanto a la jerarquía de la data, a nivel de la base de datos, esto, bueno, ustedes ya lo entiendo que han manejado eso. Ustedes conocen esa parte de bit, lo que es el carácter, el campo, un nombre, un número, una combinación de caracteres que describe un negocio, una actividad, es un campo, el registro, una colección de campos, y un archivo, una colección de registros relacionados. Eso es una jerarquía de la data. Eso ustedes la conocen y deben visualizar esa parte. Aquí les he puesto un gráfico donde ustedes ven ejemplos puntuales de eso. La letra F en ASCII, ya nosotros hemos dejado de explicar ese a bajo nivel, pero es importante saberlo. Eso en caracteres 1 y 0, que son 8 bits, fíjense cómo la letra F se almacena. Los campos, por ejemplo aquí, un apellido, Fisk, es un apellido. Registro, habla registro que contiene empleado, el número de empleado, el apellido y el primer nombre y la fecha de contratación. Eso es un registro, pues tiene una serie de campos. Archivo, tiene información personal. Aquí vemos que tiene el récord del empleado, la fecha, o sea, de varios empleados. Aquí hay un solo empleado y aquí hay 3. Eso te muestra un archivo de empleados. Y la base de datos, bueno, ya tiene información de, por ejemplo, esta aquí. La base de datos ya tiene información del personal, tiene información de los departamentos, etcétera, etcétera. Esos son un ejemplo de la jerarquía de la data. Aquí la base de datos puede tener información de todos los empleados, pero también puede tener de todos los departamentos, de todas las ventas, etcétera, etcétera. Esa es una jerarquía un poquito más amplia. Big Data, importante que ustedes conozcan esa parte. Big Data bastante de moda, muy usado por las empresas hoy en día, no muy usado, muy recomendado a las empresas hoy en día. Todavía aquí no hemos visto empresas que están utilizando al 100% el Big Data. En Estados Unidos sí lo están haciendo, pero aquí todavía puede haber una que otra empresa, pero todavía no se ha visualizado que todas las empresas utilicen ese concepto. Y que sobre todo que también hay cierta confusión con el concepto de Big Data. Hay cierta confusión. Que la gente todavía no está tan claro y por eso mucha gente se está instruyendo sobre ese tema y tomando cursos, etcétera, etcétera, por todo lo que la información que tú puedes obtener y todo lo que tú puedes aprovechar con el Big Data. Aquí hay una definición, término utilizado para describir colección de datos que son enormes, terabytes, complejas, pero aquí yo lo voy a poner para que tengan más ejemplos. Esto es una organización con data útil. Entonces, ¿cómo esa organización puede aprovechar la Big Data? ¿Cómo se puede construir? Obtener una información
que está en documentos como correo, PowerPoint, Word, Excel. Obtener información de ERP, de sistemas empresariales de ERP, que lo vamos a ver más adelante. CRM, sistemas de información, esos son sistemas para manejo de clientes, de recursos humanos. Social media, obteniendo data de lo que se habla en Twitter, en Facebook, LinkedIn, Pinterest, o sea, de mi empresa. Todo lo que estoy señalando, yo estoy construyendo mi Big Data. Puedo tener información sobre sensores en determinadas empresas. Por ejemplo, para que tengan una idea, el INDRI tiene sensores, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos puede tener un sensor y quizás esa información también se la puede pasar al COE. Pero imaginémonos que el INDRI tenga un sensor en la cabeza de los ríos y cuando el volumen de agua que recibe un río sobrepase un determinado nivel, ese sensor le envía una información al INDRI. Mire, ese tal río se está rebosando. Esa información se la pueden pasar al COE, a la Defensa Civil, y decirle, oye, todas las personas que viven debajo de la ribera del río o al lado de la corriente del río, pues debe irse preparando porque el río está recibiendo más agua de la que normalmente recibe y entonces el río se va a desbordar. Entonces eso es un aviso. Eso es un aviso para esas personas. Son datos de sensor. Yo puedo también tener en un semáforo, obtener información para ver el volumen real de vehículos que pasa, cuántos vehículos cruzan, cuántas personas cruzan por ahí, cuántos motores también cruzan. Esos son ejemplos de sensores de data. Yo puedo también a nivel de medio utilizar o tener información sobre imágenes, sobre audio, video, detalles de llamada, data pública a nivel de gobierno, histórico. Me van siguiendo de que el Big Data está conformado por una serie de información origen o está conformado por información origen de distintas características y de generación diversa. Entonces, eso me genera mi Big Data. Si Intec tiene un Big Data, Intec le interesaría saber, obtener información sobre los clientes que han llamado y quizás obtener la queja de ellos. Mira, yo llamo y no me responden. ¿Cuál es el parecer de la persona en Twitter sobre Intec, en Facebook sobre Intec? ¿Qué dice la gente de Meme Intec? Que relaja mucho. Y los archivos históricos. Entonces, ese conjunto diverso de origen de datos, con ello, Intec podría conformar un Big Data y realmente podría tener, después que procese esa información, podría tener información puntual de qué es lo que está pasando con ellos. A veces se hacen encuestas, pero las encuestas te dan una idea, pero tú con el Big Data intentas obtener toda la información posible a través de los distintos mecanismos que tú tienes a tu disposición a través de los distintos orígenes o debido a los distintos orígenes de la información. Es importante la parte de social media y los videos y todo eso que hoy se genera. Aquí aparece un par de usos de lo que es el Big Data. Aquí ponemos un ejemplo de un hospital y de un banco. Eso básicamente es lo que nos interesa. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. No tienen preguntas. Okay. Yo creo que usted puso también un webinar sobre Big Data y un par de videos de Big Data en el curso. Sí, está ahí. Ciertamente. Está ahí, eso es parte de la información adicional que está a su disposición. Eso es información adicional que está a su disposición.
para que ustedes complementen la clase que yo le doy con esa información. Finalmente, cito aquí en este slide, básicamente para cultura general, para conocimiento, algunos impulsores tecnológicos en la evolución de la infraestructura. Recordemos lo que dijimos, la infraestructura, tú tienes tanto la parte de hardware como la parte de software. Analizamos la parte de hardware, analizamos la parte de software. Y aquí hay algunos grandes impulsores. La famosa ley de Moore, Michael Moore, el fundador de Intel. Intel era sinónimo de chip. Realmente todo el mundo quería tener una computadora cuyo chip era Intel. La gente compraba la computadora por el chip Intel, no por la computadora per se. Había una competencia que se llamaba AMD, o se llama AMD. Ahora hay varios también, porque la Apple también crea chip, Motorola también, Texas Instruments. Pero la gente decía Intel Inside. Y con ese sellito la gente compraba un computador. O el punto ahí, la gente compraba, como yo le dije el otro día, las computadoras por el hardware. Hoy en día lo compra por el software, por todo lo que yo puedo hacer. Pero en ese momento el Intel Inside se volvió un boom. Entonces él dijo en su momento, ya hoy en día eso está desfasado, pero en su momento era válido. Cada 18 meses se duplicaba el poder computacional. Y de hecho, cada 18 meses salía una computadora nueva y la gente quería comprar la última y estaba desactualizado la anterior. Cualquier similitud con los celulares de hoy en día es pura coincidencia. Pues todo el mundo quiere tener el último celular, sin haberle sacado el provecho a lo que hay, simplemente por tener el último. Eso es increíble. Pero bueno, las cosas van evolucionando. Entonces esa ley de Moore realmente ayudó bastante a impulsar la evolución de la infraestructura de la computadora. La ley del almacenamiento, la capacidad de almacenar se duplicaba cada año y al mismo tiempo yo pudiera almacenar más con menos dinero. Por eso el boom también, que ya lo he dicho aquí, lo reitero, de la computación en la nube. Por el mismo precio, yo tengo más. Y cuando el disco duro magnético llegó a su fin en cuanto a eficiencia, entonces bueno, ahora tenemos unos discos duros que tienen una tecnología parecida a como se leen los flash drive. O sea, que eso ha sido también un gran impulsor. Aquí también vemos un par de leyes, la McCarthy y la economía de red. Eso básicamente hablan de las redes informáticas y crecen exponencialmente. De hecho, en su casa ustedes tienen una red. Si tienen más de 2 o 3 computadores, casi todo el mundo ahora tiene 2 o 3 computadores conectadas al Wi-Fi y eso es una red. O sea, ahí hay un poder computacional grandísimo. Ha habido una reducción en los costos de las comunicaciones. Yo tengo ahora mismo 40 megas para conectarme a internet. Hace 2 años, hace 3 años yo tenía 1 mega, básicamente. Y hoy en día tengo 40. Es increíble como, y ahora con este boom de la virtualidad, pues esperamos que siga bajando el costo y para nosotros seguir aprovechando esa parte. En mi caso, yo tengo fibra óptica en mi casa y eso me ayuda también a disminuir, a utilizar mejor calidad de internet, mayor velocidad. Nada, ¿qué más? Por último, para concluir, vemos algunas tendencias que han ayudado o debido a esos impulsores en la tecnología, en la evolución de la infraestructura. Hay hoy en día unas tendencias, puede haber más, yo puse unas cuantas. La plataforma digital, hoy en día ustedes andan con un celular y prácticamente tiene todo. Computación en malla, que son varias computadoras haciendo procesos en paralelo. La virtualización, dado el crecimiento con la cantidad de servidores que la empresa tenía,
Recuerden, antes tú tenías un computador central y punto. Y solo le prestaba atención a uno o dos computadores centrales, 3 o 4, por decir algo. Pero hoy en día, ahora yo tengo, cuando empecé a poner servidores, llegó un momento en que los servidores se ponían como inmanejables. Y en ese mismo sentido le digo, por eso se desarrolló la virtualidad, en ese mismo sentido le digo que quién sabe si en un tiempecito vuelvan los mainframe, por ejemplo, con computadoras cuánticas. ¿Te imaginas que creen un mainframe con computadora cuántica? Que un mainframe con computación cuántica procesa lo mismo que 10.000 servidores. Entonces, uno nunca puede decir que las cosas no vuelven, o sea, que no evolucionan. Esos mainframes que uno entendía que murieron, podrían quizá volver. Y un solo mainframe podría hacer lo que hace 5.000 computadores. Simplemente eso, lo que le estoy diciendo es un decir, yo no lo he visto, pero como sé que han evolucionado las computadoras, pues podría pasar eso. Computación en la nube es una tendencia. Ustedes, lo de ciberseguridad, tienen ahí todo un trabajo, eh, etcétera. Preguntas, dudas, aclaraciones. No, hasta ahora no. Bueno, yo tengo para confirmar algo, computación verde es cuando se usa deficientemente los recursos, es decir, que no hay cuello de botella y nada de eso, ¿cierto? Eso es básicamente optimización de recursos de energía, Ok. porque mientras más computadora tú tengas, pues tú sabes que tú vas a gastar mucha energía, pero si se optimiza, bueno, hay que decirlo, ahora mismo, cada vez que tú optimizas algo para disminuir el uso de combustible, sea eléctrico, combustible fósil, eh, etcétera, eh, quizá en este caso, si la computadora genera mucho caliente, disminuir ese caliente, eh, todo el asunto de lo de verde por asunto del calentamiento global. Entonces la computación verde puede ser o es disminuir el uso de energía y también ahorrar o disminuir la cantidad de calor que arrojan, etcétera, etcétera. Eso es básicamente de eso. Eh, Tú tienes otra tendencia, mucha gente está utilizando el sistema operativo Linux y hay países que utilizan esto, el código abierto. En Venezuela han adoptado eso. Eso tiene ventajas y desventajas. No es de esta clase, no vamos a profundizar ahí. Hay gente que al país le ha recomendado uso de código abierto, ahí tú te ganas un dineral, porque tú no tienes que pagarle licencia. Por ejemplo, ahora casi todo el mundo está utilizando Office 365 de Microsoft, y eso es un dineral. Entonces, si tú utilizas computación abierta, tú te ahorrarías eso, pero hay sus bemoles, porque la computación abierta para una empresa formal, si se genera un problema, tú quisieras tener alguien responsable que te pudiera dar soporte, pero la computación abierta no es tan simple que te genere soporte. Y si alguien se utiliza computación abierta y luego te da soporte y te cobra, tú estarías en la misma. O sea, eso es un debate filosófico. Hoy en día, oye, se está utilizando los web services, lo vamos a ver más adelante. Muchos web services, la computación, orientación a servicios, eso lo vamos a ver más adelante. Java y Ajax. Ajax es una tendencia también. Ajax lo que te hace es que cuando tú cargas una página, ustedes han visto que ustedes le dan un refresh a una página, la página se carga completa. Y quizás tú lo que necesitas es un pedacito. O sea, si yo tengo esta página y yo le doy un refresh, ella se carga entera. Y quizás, esta es mi página web, a mí lo que me interesaba era que aquí hay un cuadro de información, aquí hay un cuadro y aquí hay un cuadro. Quizás a mí lo que me interesaba era que se actualizara eso, no que se actualizara la página completa. Y Ajax me permite esa eficiencia. Eso llama mayor eficiencia. Que realmente desarrollar sistemas a nivel de internet a veces se le complica, ustedes no se imaginan. Pero Ajax facilitó tener que hacer eso. No es lo mismo tú enviar 10K o 1 mega de información para que te respondan, 1 mega para que te responda un servidor, a tú enviar 5K. Entonces no es lo mismo enviar esa página completa a solo enviar una parte.
Eso es lo que se refiere a eso. Esto está muy de moda, el outsourcing, contratar empresas para que te hagan software. Eso es básicamente de las tendencias. Las apps, a nivel de, ustedes conocen lo que las apps, eso es el boom. A nivel de los celulares, las tabletas, se está utilizando bastante eso. Esa parte, creo que en el examen va a salir algo de eso. Yo di una explicación en sentido general, pero es bueno que cada uno de esos temas ustedes lo complementen. Preguntas, dudas. Para el examen, ustedes han decidido prepararte, yo les digo que se preparen para que estudien, ¿cierto? Preguntas, dudas, aclaración. Por mi parte, todo está bien. ¿Todo bien por aquí? Ok. De todo lo que hemos dado, nos queda algún... Básicamente será lo último. Ya nosotros el próximo jueves iniciaríamos un nuevo tema. Y yo quería abarcar todo lo que tenemos pendiente. Por eso en algún momento traté el tema un tanto rápido, pero nada, eso es lo que tenemos dicho. Bueno. Déjame yo actualizar. Denme un segundito. Déjame yo actualizar para que no se olvide. Ustedes me dijeron que no estaba actualizado esa presentación, ¿verdad? Que no estaba en el... Que no estaba en el... O sea, sí está, pero No se pesa visualiza. 0 kilobytes y no abre nada. Sí, no, eso mismo es. Que no se visualiza. Antes de que vamos a hacer en vivo para... Porque si no ustedes no vamos a... Oye, yo he visto pocas preguntas de parte de ustedes ahí. Mucho. ¿En qué parte? No, en el envío aquí de... Bueno, porque como tenemos clase casi siempre sincrónica, pues hacemos ya la pregunta aquí, no sé. O eso es lo que pienso yo. Ok. Creo que es esta que está mal, ¿verdad? Ajá. Sí, yo creo que revisé eso. Hay una de dos que sí funciona. Ok. Vamos a ver. Esta. No, pero... Así. Yo creo que esa... esa es esta misma. Yo lo hago aquí en vivo para que no se olvide. Ya ustedes tienen ahí a mano. Ya está todo actualizado. Bien. Cualquier cosa, pueden hacer preguntas por el aula virtual o como tenemos el grupo, pues, ¿verdad? Antes del el grupo de WhatsApp, hablo, antes del martes, cualquier duda, pues usted sabe que estamos a su disposición. Bien, si no hay más nada, por hoy hemos concluido. ¿No tienen dudas, preguntas? Seguro al repasar surge alguna. No, perfecto, yo tengo que subir el streaming y vamos a ver si mañana, pasado, yo lo subo para que ustedes vean las últimas dos clases y pueden repasar. Perfecto, gracias. Bueno, placer, señores, ya ustedes saben. Igual, gracias, profe. Está bien. Nos vemos, profe. Nos vemos.